Hola chicos y chicas, bienvenidos a Aroma de un Gaditano, yo soy David y hoy os traigo, como habéis podido ver en la miniatura, el nuevo lanzamiento de Dolce & Gabbana de One o de Parfum. Quedaros tras la intro porque vamos a hablar de qué es lo que me transmite esta fragancia, ocasiones, situaciones, rendimiento y en general si merece la pena o no adquirir este nuevo lanzamiento de Dolce & Gabbana. Tras la intro os espero. Las notas de salida que tiene este perfume son naranja, pomelo y cardamomo en la salida. En el corazón tenemos esclarea, geranio y pachuli. Y en la base tenemos ámbar, tabaco y cedro. La percepción olfativa que me transmite la fragancia cuando la atomizamos, vamos a ver qué tenemos aquí. La primera percepción que tenemos nosotros cuando atomizamos la fragancia es de una naranja chispeante, refrescante, revitalizante, una fragancia con ese toque especiado, ¿vale? Con ese carácter cítrico dado por el pomelo, una fragancia que te transmite energía, que te transmite frescor. Tú coges del frigorífico una naranja fría, la pelas, vas a tener esa primera sensación amarga de cuando estás quitando o estás oliendo la cáscara de la naranja. Pero una vez que ya tienes la naranja ya pelada y está fría, la muerdes, ¿vale? Ese jugo fresco con ese sabor a naranja es la percepción que tú tienes del aroma aquí en la fragancia. Es una fragancia, como ya he dicho, que ese aroma se siente jugoso, fresco. Una fragancia con un aroma a naranja bastante llamativo. Como ya he dicho, revitalizante y enérgico. A medida que la fragancia va transicionando hacia su secado, aquí tengo dos papelitos que ya tienen un tiempecito atomizado la fragancia, percibimos cómo esa parte cítrica, dado por el pomelo y la propia naranja en sí, va a ir decayendo, va a ir reduciéndose debido a la aparición de la parte floral de la fragancia. Esa parte floral, la misión que va a tener, principalmente es la de redondear, va a limar esa aspereza de ese carácter cítrico y va a ofrecer a la fragancia una transición más aromática debido a la esclarea. La fragancia se va a volver más aromática en su transición hacia el secado, más herbal. A medida que va secando, lo que vamos a ir percibiendo es la irrupción de esa sensación de tabaco, ¿vale? Vamos a notar cómo junto con esa parte aromática va a ir apareciendo esa nota o ese acorde, mejor dicho, de tabaco. Lo que vaya a tener en el secado, chicos, es una fragancia amaderada con esos toques de tabaco dulce y ligeramente resinoso cremoso. Va a haber momentos en los que los vaya a percibir y hay momentos en los que no lo vaya a percibir, pero una fragancia que vaya a notar como esa parte amaderada, ¿vale? Esas notas amaderadas van y vienen en cuanto a aroma. No es persistente todo el tiempo ese carácter amaderado. Una fragancia que en cuanto a aroma es un 10, en la salida es espectacular esa naranja, en el secado y en la transición es también una fragancia súper exquisita. Todos sabemos que el aroma y el perfume en sí de Dolce & Gabbana de One es una fragancia que gusta muchísimo y que genera cumplidos. El hándicap es su pobre rendimiento, su pobre proyección y estela. Es una fragancia que los primeros 30 o 40 minutos de la fragancia, cuando te la atomizas, se siente bastante bien esa naranja, pero a medida que va transicionando hacia su secado, esa parte explosiva de la naranja va desapareciendo, se va volviendo, como he dicho, más herbal, más aromática, y va entrando ya las notas de base junto con la parte del corazón para crear la fragancia definitiva. A partir de ahí, ya la fragancia no tiene ni la misma proyección ni tiene la misma estela, ¿vale? Que durante los 40 o 50 minutos en las que tú percibes esa naranja. Es una fragancia
que a partir de la hora o hora y media como mucho vaya a empezar a sentir que se retrae bastante y que dé una fragancia más íntima. Es decir, la gente que se te acerque a ti, que te salude, lo que sea, te va a oler, pero la gente que pase a 1 metro o metro y pico no te va a percibir. Una fragancia que a partir de la 6ª hora aproximadamente se vuelve una fragancia a ras de piel, y a partir de ahí, de la 6ª hora, te puede durar hasta la 8ª o 9ª hora. Bajo mi punto de vista, es una fragancia que en cuanto a aroma un 10, en cuanto a rendimiento es muy pobre. ¿Para qué tipo de situaciones y ocasiones? Mira, es una fragancia que podrías utilizar en cualquier estación, puesto que no es una fragancia invasiva, no es una fragancia que te agobie, ¿vale? Como ya he dicho, a partir de los 40 o 50 minutos, una fragancia que se queda más en burbuja personal para gente que se te acerque y te huela. Es una fragancia, como ya he dicho, que en su salida es refrescante y revitalizante, con lo cual perfecta para primavera y verano. No la recomendaría para ocasiones y situaciones en las que haya muchísima calor, pero sí noches de verano o noches de primavera, perfectamente la podríais usar. También podríais usarla como fragancia firma o para ir al trabajo, también perfecta para eso, ¿ok? ¿La compraría? Pues sinceramente no, ¿vale? Si yo fuese una persona que no soy coleccionista y tuviese que decidir comprarme esta fragancia, la Eau de Parfum, a no ser que fuese para algo muy específico, como por ejemplo para ir al trabajo, o, o para o porque soy una persona muy introvertida y no me gusta llamar la atención y no me gusta destacar por mi aroma, a no ser que la gente se acerque a mí y me diga que qué bien huelo, pero ya claro, invaden mi espacio, ¿entiendes? Entonces sí aconsejaría este tipo de fragancia para una situación laboral o bien para alguna ocasión que sea más íntima y más personal, o para personas que sean más introvertidas, que no les gusten llamar tanto la atención y que gusten pasar con una fragancia rica, que es gustosa, pero que no llame la atención y que no sea excesivamente llamativa. Entonces es una fragancia que sí lo recomendaría para ese tipo de personas. Particularmente para mí, no, porque me gusta la fragancia que llame la atención. Yo soy una persona que le gusta donde vaya se note que estoy allí, ¿vale? O que he pasado por allí. Así que, chicos, para mí no es esta fragancia, es lo que os puedo decir. Así que sin más, chicos, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like, compartir y comentar. Es súper importante, me ayudáis muchísimo con eso. Y chicos, si os gusta mi contenido, suscribiros y darle a la campanita. Eso también es súper importante y me motiváis y me ayudáis muchísimo a seguir creciendo, ¿vale? Y a seguir informando y trayendo nuevos vídeos y nuevas reseñas sobre nuestros perfumes o los perfumes que están llegando nuevos a mi colección. Así que chicos, sin más me despido, espero que os haya gustado y con lo que suelo decir siempre, cogeros por la sombrita, para adelante cartuchos cañón, nos vemos los culos en el próximo vídeo, o eso espero.